Buenos días, me presento. Mi nombre es Edgar Franco Martínez. Soy estudiante de la Universidad CNCI en la modalidad virtual. En esta semana voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de Filosofía Jurídica del profesor Juan López Vargas. La primera pregunta es, ¿qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948? La ONU tuvo una importancia fundamental en la creación y adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Fue la Asamblea General de la ONU la que proclamó la Declaración del 10 de diciembre, con el objetivo de establecer un marco común en principios y normas internacionales en materia de derechos humanos. La ONU proporcionó un espacio neutral y multilateral para que los Estados miembros discutieran y llegaran a un consejo sobre los derechos fundamentales que deberían de ser reconocidos y protegidos a nivel mundial. La siguiente pregunta es, ¿cómo se define el constitucionalismo? Es un concepto político y jurídico que se refiere a la doctrina y movimiento que defiende la supremacía de una constitución escrita como norma fundamental y establece los límites y principios del ejercicio del poder estatal. En pocas palabras, el constitucionalismo establece que el poder político debe de estar sujeto a las normas y principios establecidos en una constitución, la cual debe ser respetada y cumplida por todos los órganos del Estado, incluyendo el gobierno y el poder judicial. La siguiente pregunta es, ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado? Son grupos de personas que debido a su conducta étnica, religiosa, cultural, de género, sexual u otras características particulares, se encuentran en una situación de desventaja respecto a la mayoría de la población. Las minorías suelen enfrentar discriminación, exclusión o vulneración de sus derechos básicos debido a su pertenencia a un grupo minoritario. La protección de los derechos de las minorías está contemplado en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en particular en el artículo 1 de la Constitución, donde reconoce y garantiza los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? Implica un fuerte sentido de identidad y pertenece a una determinada cultura o tradición nacional. En la actualidad, el patriotismo cultural puede manifestarse de diversas formas como el por las costumbres, la historia, el arte, la literatura, la música y otros aspectos culturales propios de una nación. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Son aquellos que han surgido en respuesta a nuevas necesidades y desafíos a nivel global y se centran en la protección de los valores colectivos y la solidaridad entre los individuos y los pueblos, donde también se remonta a la segunda mitad del siglo XX, en un contexto de intensificación de las relaciones internacionales y la búsqueda de mecanismos para promover la cooperación y la solidaridad. ¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Son aquellos que pertenecen a un grupo de personas en un conjunto en lugar de individualmente. Estos derechos se basan a la identidad y la pertenencia a un grupo como por ejemplo los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los trabajadores, los derechos de los migrantes, entre otros. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? La ética se refiere al estudio y reflexión sobre los principios morales que guían la conducta humana, así como la evolución de los que se consideran bueno o malo, de lo que se considera bueno o malo. Y por otro lado, la moral se refiere al conjunto de normas y valores que regulan la conducta de las personas que en una sociedad o un grupo social particular. La relación entre la ética moral y el derecho es compleja y variada. El derecho es un sistema de normas y reglas que regulan la conducta de las personas en una sociedad establecida y aplicadas por autoridades públicas. El derecho se basa en principios éticos y morales que buscan promover la justicia, la igualdad y la convivencia pacífica en la sociedad. Esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.